Bienvenidos a esta clase de álgebra lineal en donde hablaremos acerca del modelo de Leontief y la teoría de gráficas. Bienvenidos. Para comenzar, hablaremos acerca del modelo de Leontief, que es una aplicación de álgebra lineal sobre matrices y determinantes. Veamos quién fue el que construyó este modelo tan importante a nivel mundial, en el cual ha podido resolver problemas importantes de empresas para poder sacar o determinar la producción interna, la demanda interna, tanto como externa, que había sido un problema y que no había podido resolver hasta que llegó el señor Leontief, que con su modelo pudo resolver los problemas de estas empresas para poder sacar de forma más óptima, esas demandas tanto internas como externas, esa incógnita de cómo saber cuánto se necesita para poder satisfacer demandas internas y demandas externas. Bueno, hablemos acerca del señor Leontief, que nace en San Petersburgo en 1906. Luego va en 1928, después de su nacimiento ya en 1928, a estudiar a las universidades de Moscú y Leningrado. Luego de haber estudiado en esas universidades, se va para Estados Unidos a estudiar, a trabajar como profesor en la Universidad de Harvard. Luego de esto, en 1936 desarrolla un instrumento de análisis insumo-producto llamado Input-Output, o también llamado entrada-salida en español. Entre 1939 y 1941 presenta su modelo económico en su libro The Structure of the American Economy, donde por primera vez es utilizado este método de estudio. Y finalmente en 1976 gana un reconocido premio Nobel por su desarrollo de este método de entrada-salida, por su aplicación a importantes problemas económicos, porque las empresas no tenían un modelo en el cual poder sacar o calcular las demandas internas, y llega el señor Leontief con su modelo a poder resolverles ese problema. Veamos este modelo. Hablamos acerca del modelo de Leontief. Este método es utilizado para analizar las relaciones existentes entre diferentes sectores de producción y consumo, que forman la parte de la economía de una nación, aunque en la actualidad puede ser usado en contextos más limitados, como por ejemplo grandes empresas. El modelo supone que la economía estudiada está formada por diferentes sectores, y eso es lo que nos plantea el señor Leontief, que cada economía está seccionada por diferentes sectores. El sector agrícola, sector manufactura, el sector energía, materiales terminados, materiales no terminados, y así diferentes sectores son los que plantea el señor Leontief. Veamos las características propias de este modelo. Pues la primera nos dice que divide la economía en N sectores, que también denomina industrias. Como cada país tiene diferentes sectores, diferentes industrias, no todos los países tienen iguales industrias, entonces este modelo está adecuado para cada país, en el cual diseccione sus industrias, porque algunas tienen, por ejemplo, Estados Unidos, en el modelo de Estados Unidos nos dijo que en 1958 nos seccionó el modelo en 8 sectores, pero en el modelo que vamos a ver acá nos lo secciona en 3 sectores, porque es el modelo que nos da en Israel. Entonces así cada país puede seccionar sus industrias, ya sean muchas, pocas, y eso es lo que nos trata el análisis de este modelo que profundizó el señor Leontief. Número 2. Distribuye el producto de cada sector en 2 partes. Una sirve como insumo y la otra va para exportaciones. Claro, cada empresa necesita materia prima, insumos. Entonces, este modelo nos habla entre la relación entre los insumos y la producción para la exportación.
En consumo doméstico dice la producción de nuevas plantas para la producción y todo uso que no esté incluido como insumo para los sectores industriales. Número 3. Supone que el producto de cada sector queda agotado por las compras de los N sectores en el periodo analizado. Esto quiere decir que el modelo nos dice que la producción interna como la producción externa nos va a balancear, tienen un equilibrio. Tanto la demanda interna se va a satisfacer como la demanda externa. ¿Cómo podemos explicar esto en palabras un poquito más sencillas? Bueno, la producción que las empresas sacan va para un consumidor final. Entonces, este modelo nos explica que la producción no tiene que rebasar a la demanda, ni la demanda tiene que ser más que la producción. Debe ser un equilibrio entre los dos. La producción que se da debe ser lo mismo para que la demanda nos pide. Entonces, la producción que las empresas realizan debe ser para satisfacer la demanda externa e interna, no tiene que sobrepasar, no tiene que ser ni mucha ni poca porque este modelo no contempla que sobre ni que falte en el proceso de producción. Veamos la metodología del modelo de Leontief. Nos dice que el modelo de Leontief consiste en una ecuación matricial con el fin de determinar las interrelaciones entre los diferentes sectores de una región concreta. Esto supone que la economía está formada por diversos sectores de producción y servicios, entre los cuales existe una demanda interna que tenemos que atender y la demanda externa, como decía, para poder satisfacer. La tabla de transacciones intersectoriales se ha construido bajo el supuesto que los resultados del proceso productivo se expresan en unidades físicas para poder realizar este análisis. Bajo estos supuestos siempre es posible sumar horizontalmente las filas de la tabla. Claro, la suma debe ser horizontal porque si la hacemos vertical no podría darnos en unidades lo mismo, ¿verdad? Porque hay productos que se suman en kilos, en otros en toneladas, entonces no nos daría una buena suma si lo hacemos de forma vertical. La suma debe ser en forma horizontal. Dice que ya que las cifras de una misma fila representan las ventas de un mismo sector destinados a satisfacer necesidades finales y por lo tanto se expresan en la misma unidad de medida. Bueno, para la elaboración de la tabla nos dice que el punto de partida para la elaboración de la tabla nos dice que contiene partidas que demuestran, ya sea cuantitativamente o en términos de valor, de qué manera se distribuye la producción total de una industria a todas las demás industrias en forma de producción interna, es decir, como materia prima, y a los usuarios finales no productores. Ahora bien, en el sistema del modelo de Leontief nos da este sistema de n ecuaciones lineales con n incógnitas. Vemos qué importante es el álgebra lineal para los modelos económicos y para muchas áreas. Claro, claro, claro. El álgebra lineal es muy importante para muchas cosas, aunque no lo veamos. Vemos que aquí está una ecuación lineal. ¿Y para qué la estamos ocupando? Para realizar el modelo de Leontief. Es un modelo que sirve para poder resolver los problemas de la economía de un país. Ven qué importante es el álgebra lineal para la economía de un país. Y muchas veces nos preguntamos, ¿en qué nos va a ayudar el álgebra lineal? ¿Para qué estamos aprendiendo álgebra lineal? Vemos, aquí está la respuesta en el modelo de Leontief. Y así en muchas áreas también nos puede ayudar el álgebra lineal. Vemos acá el sistema de ecuaciones que nos plantea el modelo de Leontief. Nos dice que tenemos los cofactores A11, X1 más A12, X2 y así hasta n factores. Dice que nos sumamos más la demanda de exportación
igual a X sub 1. Pues este sistema de ecuaciones lo vamos a resumir de manera matricial. Vemos acá, estamos haciendo el uso de las matrices y lo podemos construir de esta forma. Vemos acá que la matriz A está con sus cofactores A sub 1, 1, A sub 1, 2 y así hasta llegar a los cofactores A sub n. Aquí está también la incógnita X más E es igual a X sub 1, así hasta llegar a X sub n. ¿Dónde los n coeficientes de las incógnitas? Las n incógnitas y los n términos independientes se han ordenado de forma matricial, ¿sí? Muy importante de notar que aquí, esta es la matriz de coeficientes, también llamada como matriz tecnológica. Por X es el vector de incógnitas y el E es el vector de coeficientes independientes, también llamado como la demanda final o demanda externa. Podemos abreviar la escritura del sistema para obtener a X más E es igual a X es igual a IX. Y podemos también decir que es I menos A por X es igual a E, porque si despejamos una I, venimos viendo que I menos A por X es igual a I. Veamos. La matriz de demandas internas se llama matriz tecnológica. ¿Qué? Sí, es la matriz tecnológica, como ya les había dicho. Y la matriz I menos A, ¿cuál es? Ah, es la matriz de Leontief. Sí, la tan mencionada matriz de Leontief, la que nosotros estamos ahorita resolviendo. Sí, la matriz de Leontief es invertible, entonces el sistema I menos A por X es igual a I. Tiene solución única. Sí, sí. Pero, ¿qué es la matriz tecnológica? ¿Qué propiedades debe de cumplir? Pues la matriz de coeficientes técnicos A cumple con algunas propiedades. La primera, el insumo total es igual a la producción total de cada sector. ¿Sí? Es lo que le venía diciendo, ¿verdad? Que el insumo es igual a la producción total. No puede haber ni sobras ni pueden haber faltantes, ¿verdad? Todo debe de tener un equilibrio. Segundo, cada coeficiente de insumo producto es menor que 1, ¿sí? Todos esos coeficientes son menor que 1 para ser los coeficientes de la matriz tecnológica. Tercero, la suma de los coeficientes de insumo producto más los coeficientes del valor agregado bruto por unidad de producción de cada columna debe ser igual a 1. ¿Sí, sí? Pero, ¿cómo es la contextualización del modelo? Veamos un pequeño ejemplo para entrar en contexto y poder explicar este modelo de forma que podamos entender todos. Supongamos que tenemos la empresa 1 y la empresa 2. Aquí tenemos la producción de la empresa 1 y la empresa 2. Y acá tenemos las demandas que tienen estas dos empresas. Veamos. ¿Qué nos dice acá? Que nos muestra la relación entre la empresa 1 y la empresa 2. Esta es la interrelación. Vemos en la tabla que es la interrelación. Bueno, expliquemos qué nos quiere decir este valor A. Importante, ¿verdad? Pues la empresa 1 demanda un valor A, ¿de quién? De su misma empresa. ¿Para qué? Para poder satisfacer su propia producción. Claro, la empresa 1 demanda producción de la empresa 1 para poder satisfacer su propia producción y nos da que es un valor A. ¿Qué nos dice el valor B? Que la empresa 2 necesita o demanda de la empresa 1 un valor B para poder satisfacer la producción de la empresa 1. La empresa 2 necesita cierta cantidad de la producción de la empresa 1 para poder satisfacer sus propias demandas.
El valor C nos dice que la empresa 1 necesita de la empresa 2 cierta producción, un valor C, para poder satisfacer las necesidades de la empresa 1, ¿verdad? La empresa 2 produce y la empresa 1 viene y le compra a la empresa 2 para satisfacer sus necesidades. La empresa 2 necesita un valor D para poder satisfacer sus necesidades. ¿Y de quién las requiere? De ella misma, ¿verdad? De ella misma. Eso es lo que nos dice el valor D. Es importante decir que mientras las filas indican cómo se distribuye el volumen de producción de un determinado sector, las columnas, ¿qué nos indican? Pues bien, de dónde provienen los insumos de bienes y servicios necesarios para obtener un determinado volumen de producción en un sector específico. Vemos que de ahí que esta matriz se le conoce como matriz de insumo-producto o como modelo input-output. ¿Por qué? Porque es donde entran los insumos y salen los productos terminados. Vemos la relación ahí, entrada de insumos, salida de productos terminados. Y así es como vemos la interrelación entre en este modelo de diferentes sectores de la industria de una economía de cierto país. Pues a partir de este punto se definen los siguientes matrices. Esta es la matriz A, la matriz colocada de forma matricial. La matriz E, que es la demanda externa de cada empresa. Y la matriz X, que es la producción de la empresa 1 y la empresa 2. A partir de este punto se coge la ecuación matricial y la transformamos y decimos que X es igual a X más E. Vemos que si aislamos ese vector producción para poder resolver el sistema, vemos que dice aquí y x menos ax igual a e, y menos a por x es igual a e, a que es igual a x es igual a y menos a inversa por e. Resumidos, el problema del insumo producto ilustra la forma en que tiene que modificarse todo el flujo de transacciones interindustriales y por lo tanto los niveles sectoriales de producción bruta para poder hacer frente a un cambio dado de nivel y de composición de demanda final, para proporcionar los instrumentos de cálculo que permiten cuantificar estas modificaciones. ¿Sí? En este aspecto el modelo tiene que ajustarse a ciertos supuestos básicos. El más importante de ellos es que una determinada producción requiere proporciones específicas de insumos. Sí, insumos que puedan satisfacer a las empresas y puedan ayudarle a poder satisfacer las demandas externas de otros sectores, ¿verdad? Ahora vamos a entrar a algo muy interesante, que es un ejercicio en el cual vamos a ver todos estos términos vistos anteriormente. Veamos. Nos dice que en el libro de Stanley Grossman, en el ejercicio número 47 del tema 2.4, ese tema nos habla acerca de las matrices y determinantes, lo cual estamos aplicando en este modelo, ¿no? Veamos de qué se trata este ejercicio. Una versión muy simplificada de una tabla de insumo-producto para la economía de Israel en 1958 divide dicha economía en 3 sectores. La primera, agricultura, manufactura y energía, con los siguientes resultados. Veamos, nos dice que la agricultura 0.293, nos dan estos valores, 0.293, 0.014, 0.2, pero si analizamos estos valores que nos dan, vemos que la agricultura necesita de esa misma agricultura 0.293. Eso es lo que demanda la agricultura de su propia empresa. Manufactura, en este modelo, en esta versión, dice, en Israel, en 1958, manufactura no necesitaba de la agricultura poder satisfacer sus necesidades, ni tampoco la energía no necesitaba, porque dice que cero. No necesitaba de la agricultura para poder
producir para poder satisfacer sus demandas externas ni internas. Bueno, la agricultura necesita 0.014 de la manufactura para poder satisfacer las necesidades. La manufactura demanda 0.207 de ella misma para poder satisfacer la demanda interna y externa. Energía. Nos dice que necesita un 0.017 valor de la manufactura para poder satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Agricultura demanda 0.044 de la energía para poder satisfacer las necesidades. Manufactura demanda 0.010 de energía y la energía de ella misma demanda 0.216 de ella misma para poder suplir las necesidades. Veamos la solución a este ejercicio. Bueno, el ejercicio nos plantea una tabla de la industria de Israel en 1958 y como ya vimos nos da ciertos valores. La primera pregunta que nos dice el ejercicio nos dice ¿cuántas unidades de producción agrícola se requieren para obtener una unidad de producto agrícola? Como en la línea 1 vemos que está la empresa agrícola y columna 1 también. Veamos acá, ¿sí? Fila 1, columna 1, aquí está, el valor es 0.293. Nos dice que para obtener una unidad de producción se requiere, dice, o el valor era 0.293, el que vimos en la tabla. ¿Y por qué la vamos a multiplicar? Por una unidad de producción que nosotros necesitamos, ¿verdad? ¿Cuánto es el resultado? 0.293 de unidad. Esto es lo que necesita la empresa agrícola para poder satisfacer sus mismas necesidades para hacer una unidad. Pregunta 2. ¿Cuántas unidades de producción agrícola se requieren para obtener 200.000 unidades de productos de esta naturaleza? Como vamos allá, ¿verdad? En el literal A necesita 0.293, este es el valor que propone la tabla para poder satisfacer una unidad. Pero aquí nos están pidiendo 200.000 unidades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a multiplicar el valor que nos da la tabla por las 200.000 unidades para poder saber cuántas unidades necesitamos para suplir la necesidad, ¿verdad? Entonces, nos dice que necesitamos 58.600 unidades de producción que son las que requieren para obtener 200.000 unidades de producto agrícola. Veamos la tercera pregunta que nos propone el ejercicio. ¿Cuántas unidades de producción agrícola se requieren para obtener 50.000 unidades de energía? ¿Cuántas unidades de producción agrícola se requieren para obtener 50.000 unidades de energía? Vamos a hacer algo similar. Veamos que en la línea que intercepta la energía aparece 0, ya que la industria de la energía no necesita de la producción agrícola para satisfacer sus necesidades. Veamos en la tabla, energía con agrícola. ¿Cuánta unidad de producción agrícola? ¿Vemos? Ajá. Vemos que es 0, ¿verdad? 0. 0 es lo que nosotros tenemos. ¿La energía no necesita de la agricultura? Pues, vemos que es absolutamente nada. ¿Ah? ¿Cuántas unidades, la cuarta pregunta nos dice, ¿cuántas unidades de energía se requieren para obtener 50.000 unidades de productos agrícolas? Pues, como decía, como una industria agrícola necesita 50.000 unidades de la industria de energía para producir su propio producto agrícola, entonces la línea 3 y la columna 1, ¿vemos? Línea 3 y columna 1, ¿sí? Aquí es donde nos intercepta. Agrícola necesita del sector energía 0.044, ¿sí? Entonces, como necesita 0.044, esto lo vamos a multiplicar por las 50.000 unidades, que es lo que nos pide el ejercicio, ¿verdad? Entonces, el resultado de multiplicar 0.44 por 50.000 es 2.200. Entonces, esas son las unidades que se necesitan para
poder producir 50.000 unidades. ¿Cuántas necesitamos? 2.200 para producir 50.000 unidades de productos agrícolas. Y todo eso, 2.200 son las que demandan de energía. Veamos el ejercicio 48 que tiene relación con el problema 47. Y ese nos dice que nos da la tabla de las exportaciones en miles de libras israelíes en 1958 y dice que fueron las siguientes. En el sector agrícola, 13.213. En el sector manufactura, 13.597. En la energía, 1.786. Calcule la matriz tecnológica y la de Leontief. Determine el valor en libras israelíes de los productos agrícolas, la energía y los artículos manufacturados necesarios para hacer funcionar este modelo y exportar el valor establecido de cada producto. Muy importante lo que les quiero recalcar. Les quiero recalcar acerca de que una producción agrícola puede tener ciertos insumos, ciertos productos agrícolas en los que incluyen las materias primas. Estos pueden ser maquinarias, pueden ser semillas, pueden ser mano de obra incluso, que es lo que necesitan, ¿verdad? Edificios, bienes activos. Entonces, todo eso es lo que necesitan las empresas para poder desarrollar y poder satisfacer las necesidades. Entonces, veamos acá la solución del ejercicio 48. Vemos que primero nos pide calcular la matriz tecnológica y la de Leontief. Claro, allá en la tabla anotaba ciertos valores, pero ¿qué nos decía la tabla de la matriz tecnológica que debía de cumplir como un requisito? Que debía de ser menor que 1. Todos estos valores son menores que 1 porque están representados en unidades físicas, ¿verdad? Entonces, por eso es que solo ponemos aquí los mismos valores para la matriz tecnológica. Y también tenemos aquí la matriz de exportaciones que nos daba la tabla en el ejercicio 48, ¿verdad? Vemos que son los mismos valores, ¿eh? 13.213, 13.213, ¿eh? 17.597, igual aquí, 1.786, lo que nos veía en la tabla. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer para obtener la matriz de Leontief? Primero lo que vamos a hacer es que le vamos a restar la matriz identidad. ¿Cómo sabemos cuál es la matriz de identidad que tenemos que ocupar? Muy simple, tenemos que ver las dimensiones de la matriz A. ¿Cuántas dimensiones tienen? Vemos que la matriz de 3×3, recalcando, ven qué importante es el álgebra lineal en estos productos, en estos modelos, en economía, ¿verdad? En algo tan importante como es la economía de un país. El álgebra lineal, ¿cómo nos ayuda acá? Por las matrices. Las matrices son tan elementales para este modelo, que es la que nos causa la intersección, ¿verdad? La interrelación entre los sectores de la economía. Pues siguiendo con el ejercicio, vemos que la matriz identidad es de 3×3 también. Y le podemos restar la matriz A, que es la matriz de tecnológica. Bueno, ya restada, tenemos estos valores. Si vemos que estos valores no están en negativo porque 0 menos 0.014 no están menos 0.14 y así con estos valores. Ahora le vamos a sacar la inversa a esta matriz. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer en esta ocasión por medio del método de la adjunta. ¿Qué nos dice el método de la adjunta? Primero hay que sacar la determinante. Vemos que las determinantes también son de importancia en los modelos económicos. Siempre, igualmente, el álgebra lineal. Ven qué importante es aprender el álgebra lineal. Si no aprendiéramos en el álgebra lineal a poder sacar la inversa,
¿Cómo hubiéramos sabido cómo sacar la inversa de esta matriz, verdad? Bueno, nota la determinante 0.04, 0.440. Luego, en el método de la adjunta nos dice que hay que sacar la transpuesta. Aquí está la transpuesta y he dejado esta matriz para que vean que los signos son importantes en la transpuesta porque son los que nos sirven de guía para poder hacer la transpuesta, porque nos dice que este va a ser un positivo, un negativo, positivo, negativo, positivo, negativo y así. Para aprendérmelo yo lo que hice fue hacer como una especie de crucita, ¿ven? ¿Ven? La crucita, ahí van los signos de suma y en lo que queda van los signos de resta. Este es un tip que les dejo para poder aprenderse la respuesta. Bueno, después de eso vamos a hacer la adjunta, que es I menos A transpuesta, ¿verdad? La adjunta de la I menos A transpuesta. Esta es los valores que nos sacan, ¿verdad? Claro, para poder sacar la adjunta, que es lo que lo tenemos que hacer, ¿verdad? Y tenemos que multiplicar las siglas por columnas para poder realizar estos determinados sumatorias, ¿verdad? Y poder llegar a la matriz adjunta, ¿verdad? Es lo que nosotros tratamos de hacer. Bien, lo que hacemos en el método de la adjunta es tapar la primera fila, primera columna, de ahí multiplicar, y lo que nos da de multiplicar esto por esto por esto, menos esto por esto, nos dan este resultado y así vamos en todos los valores, vamos aplicando el método de la adjunta. Y nos dan estos valores. Bueno, para sacar la inversa tenemos esta fórmula que nos dice que vamos a sacar la adjunta entre la determinante. Entonces, la adjunta que tenemos acá entre la determinante nos dieron estos valores. Bien, ya que tenemos la inversa, que es la inversa de Leontief, porque recordemos que la matriz de Leontief solo es I menos A, ¿se acuerdan? Y ya habíamos mencionado eso, menos A, pero esta es la inversa de la matriz de Leontief. El literal B nos decía, determine el valor en libras israelíes de los productos agrícolas, la energía y los artículos manufacturados necesarios para hacer funcionar este modelo y exportar el valor establecido de cada producto. Bien, vamos a hacer eso realizando esta fórmula. Dice que X es igual a Y menos A inversa por E. Vamos a multiplicar la inversa de la matriz de Leontief por las exportaciones o demanda externa o demanda final, nos dice también en unos libros, para poder saber cuánto necesitamos para hacer funcionar este modelo y exportar el valor establecido de cada producto. Veamos. Estos son los valores que ya nos había dado la inversa de la matriz de Leontief. Y estos son los valores de la demanda externa que nos había explicado la tabla del ejercicio 48. El mismo ejercicio 48 que estamos realizando nos da esta tabla con estos valores para la agricultura, para la manufactura, para los servicios de energía, ¿verdad? Pues bien, veamos que cuando realizamos esta multiplicación por esta otra multiplicación de esta otra matriz, otra vez el álgebra lineal. Vemos que cómo está presente en este modelo el álgebra lineal y que nos sirve para la economía de un país. Veamos, estos son multiplicaciones de matrices, ¿verdad? Son multiplicaciones. Ya aprendimos que la multiplicación se hace fila, columna, y hasta terminar todos los elementos de la fila. Cada elemento de esta fila, este se multiplica con este se multiplica con este otro, este se multiplica con esto y la suma de esto nos da este valor. Igual con esta fila, este valor con este otro valor con este segundo, el tercero con el tercero y la suma de todo esto nos da este valor. Pues
nos dice que necesitamos 18.683 para poder realizar la demanda, ¿verdad? Para poder satisfacer la demanda de la agricultura. Vaya. Y aquí nos dice que necesitamos 22.577 para poder satisfacer la demanda de la manufactura, ¿verdad? Ajá. Para poder exportar el valor establecido. ¿Cuánto necesitamos de la energía? Pues 3.615.74. Ese es el valor en libras israelíes de los productos agrícolas, la energía y los artículos manufacturados necesarios para hacer funcionar este modelo y exportar el valor establecido de cada producto. Muy bien, como estos son los valores que nos dieron en dinero, ¿verdad? Y lo multiplicamos por la matriz exportación y nos dio estos valores, es nuestra respuesta. Una cosa que vamos a explicar también sobre los posibles usos del modelo insumo-producto. Cálculo de los efectos de los cambios de los producción generados por los cambios en la composición de la demanda al aumentar los niveles de ingresos y educación. Segundo, incidencia de las alzas de salarios, impuestos indirectos o importaciones sobre el nivel de precio. Claro, si los salarios suben, también necesitamos saber cuánto necesitamos para poder satisfacer las demandas y poder también satisfacer los salarios, ¿verdad? Y todos los impuestos indirectos y todo lo demás que venga en alza o en desnivel, ¿verdad? Un estudio de las repercusiones totales de inversiones tanto sobre la producción de los distintos sectores como sobre los ingresos o importaciones. Sí, vemos que las repercusiones en este modelo son importantes, ¿verdad? Pero también hay algunas cosas, unos inconvenientes que nos dicen este modelo, que en algunas ocasiones hay dificultades prácticas para la construcción, porque no sabemos en cómo poder seccionar los diferentes sectores en una industria, en una economía de un cierto país. También otra de las complicaciones dice que hay convenciones necesarias para ubicar algunos sectores, es lo que les decía, ¿verdad? Que hay dificultades para saber dónde poder organizar esos sectores. También hay dificultad de establecer coeficientes técnicos por la razón anterior, porque no sabemos dónde ubicar los sectores. También los cuadros no proporcionan una representación precisa de los hechos, pues resultan de múltiples simplificaciones más o menos burdas, porque a veces no hallamos en qué sector organizar ciertos rubros, y entonces eso es de lo que nos lleva las complicaciones para poder realizar este modelo. Bien, esto ha sido todo acerca del modelo de Leontief. Creo que, resumidas cuentas, el modelo de Leontief ya nos fijamos que es muy importante para el álgebra lineal este modelo, porque nos representa las matrices y las determinantes. Bueno, lo importante es saber que el álgebra lineal es muy esencial para ciertos modelos de la economía de un país, que bien que es tan importante la economía. El álgebra lineal nos ayuda a poder simplificar, a poder realizar ciertos cálculos para poder realizar este modelo y poder saber cuánto es la necesidad que tenemos, mejor dicho, cuánto es lo que necesitamos para poder satisfacer las demandas internas y externas aplicadas en este modelo. Bueno, esto es todo. Muchas gracias y los dejo con mi compañera Iris. Muchas gracias, compañera Marta, por la presentación de este tema. Y bueno, aquí vamos a cambiar hacia otro tema que es muy importante para las matemáticas y para la vida cotidiana también. Ahora vamos a hablar sobre teoría de gráficas, una aplicación al álgebra lineal. La teoría de gráficas, la cual es aplicada a un sinfín de áreas, pero en esta oportunidad la aplicaremos en el álgebra lineal. Bueno, para iniciar necesitamos conocer un poco de historia, de dónde es que surge la teoría de gráficas, o grafos, como también se les conoce. Para ello nos vamos a remontar al siglo XVIII,
a un estado europeo llamado Prusia. Exactamente, nos dirigimos a la ciudad de Königsberg, la cual es la que se muestra en esta imagen. Esta ciudad en particular estaba dividida en 4 zonas, 1, 2, 3 y 4, como podemos observarlas aquí, las cuales estaban divididas por este río llamado Prevel. Estas zonas estaban conectadas a través de 7 puentes. Estas rayas verdes que observamos aquí son los 7 puentes. Pero, ¿qué pasa con esta ciudad? Bueno, pues sus habitantes eran muy intrépidos y para pasar los días mucho más amenos decidieron inventar un reto, el cual consistía en, si era posible, situarse en un puente cualquiera y regresar al mismo lugar, o sea, al lugar de partida, cruzando cada uno de los puentes una sola vez. Todos sus habitantes comenzaron a hacer los diferentes recorridos para tratar de ganar este reto. Sin embargo, ninguno de ellos pudo lograrlo. Es aquí donde entra la figura de Leonhard Euler, un brillante matemático de esa época, el cual se enteró de este enigma que traía como vueltos locos a los habitantes de Königsberg y por lo cual decidió participar en este reto y como buen matemático realizó una exhaustiva investigación, lo que lo llevó a la elaboración de un artículo científico muy importante en el cual demostró la solución del problema de los 7 puentes. Pero, ¿cómo fue que Euler le dio solución al problema de los 7 puentes? Bueno, pues retomaremos la imagen de Königsberg. Aquí está el río Prevel y los 7 puentes. Entonces, lo que Euler hizo fue llevar de esta situación geográfica, o más bien de un problema geográfico, a una representación matemática abstracta, o sea, esta. Se dio cuenta que no podía resolver este problema de esta forma, por lo cual a estas dos zonas y estas dos islas las convirtió en puntos, los cuales denominó como vértices. Estas 4 zonas son 4 zonas, las pasó a puntos, aquí estos 4 puntos. Y los puentes, que son estos verdes, los transformó a rayas o líneas y los denominó aristas, como se observan en este grafo. Estos puentes los pasó de esta forma, o sea, a aristas. A partir de este grafo, realizó todas sus investigaciones y determinó que para poder cruzar todos los puentes una sola vez sin repetir ninguno, era necesario que los vértices tuvieran cantidades pares de aristas, que de cada vértice, de cada uno de estos vértices, hubiera un número par de aristas, o sea, o saliera un número par de aristas. Sin embargo, como podemos observar en este gráfico, que los vértices que salen son números impares de aristas, por lo cual Euler demostró que el grafo asociado al esquema de los puentes de Königsberg no tiene solución. Es decir, que no es posible regresar al lugar de partida sin pasar por una arista 2 veces. Esto fue lo que demostró Euler a través de este problema. De este problema lo llevó a esta representación geográfica abstracta y se dio cuenta que era imposible cumplir el reto que los habitantes de Königsberg se habían propuesto. A partir de este problema en específico es que surge la teoría de grafos. Como vimos, Euler asoció los grafos a un problema geográfico y así a partir de ahí es como se asocian muchos grafos con problemas de la vida cotidiana. Entonces, la teoría de gráficas o de grafos hoy en día son aplicables a un sinfín de problemas en la vida cotidiana, como hemos dicho. Es así como surge la teoría de gráficas o de grafos, como por ejemplo, los grafos sirven para asociar sistemas computacionales, diseño de redes, optimización en investigación operativa, desarrollo de sensores en robótica, control de tráfico,
e incluso para demostrar problemas de sociología, como vamos a observar más adelante. Por ejemplo, aquí tenemos esta representación de sistemas computacionales a través de un grafo. Este es un grafo. Estos sistemas computacionales que vemos aquí son vértices y estas líneas que los conectan pues son aristas. De igual forma, para el control de tráfico aéreo podemos observar que los vértices son estas diferentes estaciones y las aristas son estas líneas. Son estas líneas. Entonces, esta es otra forma de representar un control de tráfico a través de un grafo. Ahora bien, como ya sabemos sobre la teoría de gráficas, vamos a unir la teoría de gráficas o vamos a ligarla a una aplicación de matrices. Recordamos que las matrices, las cuales son parte importante del estudio de álgebra, recordemos cuando estudiábamos álgebra o si actualmente estudiamos, las matrices son parte importante del álgebra. Y estas matrices nos sirven, por ejemplo, para almacenar datos. Además, aportan un lenguaje innovador o bueno, relativamente son instrumentos de expresiones matemáticas, las matrices. Y sobre todo son de vital importancia en aquellas aplicaciones que involucran sistemas de ecuaciones lineales. Ahora que ya recordamos un poco sobre las matrices, veremos dos diferentes tipos de grafos. Tenemos el primero que es un grafo no dirigido, el cual sus caminos se conectan sin dirección, es decir, que se puede ir tanto de un lado como de otro. Para reconocerlo bien este tipo de gráfico, tenemos por ejemplo en una carretera. Sabemos que las carreteras nos conectan con ciudades y estas carreteras las podemos recorrer en ambas direcciones, tal y como lo muestra este grafo que tenemos aquí. Por ejemplo, estas son ciudades, estos vértices son las ciudades y tenemos la ciudad 1, podemos ir hasta la ciudad 3 y regresar de la ciudad 3 hasta la ciudad 1 sin ningún problema. También podemos ir de la ciudad 1 a la ciudad 2 y regresar de la ciudad 2 hacia la ciudad 1, ya que los gráficos no dirigidos no hay restricción de direcciones. En este caso, no hay restricción de movilización. Entonces, podemos movernos tanto de un lado como de otro o para acá y así como nosotros queramos. Esta es una representación de un gráfico no dirigido. Ahora que sabemos lo que es un gráfico no dirigido, veremos lo que es un gráfico dirigido. Este nos dice que sus aristas tienen un sentido definido, los cuales se representan por flechas. Para ilustrar mejor esto, tenemos el siguiente ejemplo, el cual nos dice, suponga que se está analizando un sistema de comunicaciones unido por líneas telefónicas. En este sistema hay 5 estaciones. Para guiarnos con este ejemplo, tenemos esta tablita donde tenemos las estaciones tanto horizontal como vertical. Y por ejemplo, en la marca del cuadro 1,2, que es esta, pues lo que observamos es que lo que nos indica, ¿verdad? Es que hay una línea telefónica de la estación 1 que se conecta con la estación 2. Esto es lo que nos quiere decir. Otro ejemplo es la estación 4. Hay una línea telefónica que pasa por la estación 2, que es esta marca. Y también de esta estación 4 tenemos otra línea telefónica que se conecta con la estación 3, tal y como lo observamos en este otro componente. Pues así sucesivamente podemos ir visualizando los diferentes sistemas que se van conectando a través de líneas telefónicas. Bueno, por medio de esta tabla, con estos datos que se poseen, es como vamos a realizar una representación de un grafo, tal y como se muestra en esta imagen. Observamos que las 5 estaciones en este gráfico representan los vértices y pues las flechas, como dijimos, que el grafo dirigido está
se representa por medio de flechas. Entonces, estas flechas representan las aristas. Pero, ¿qué significan? Bueno, como mencionamos, un gráfico dirigido tiene sentido, ya que las aristas o las flechas son las que nos dan sentidos. Por ejemplo, en el vértice 1, el cual su arista apunta hacia el vértice 2, lo que nos indica es que hay una línea telefónica que apunta o que parte de la estación 1 y que va hacia la estación 2, tal y como lo mostrábamos aquí, en esta tabla. Y también observamos que la estación 5 está cerca de la estación 1. Sin embargo, en este grafo no hay ninguna flecha que salga de la estación 1 y llegue hasta la estación 5. No hay ninguna. Por lo tanto, no hay ninguna línea telefónica que los una, que se conecte. Y así podemos ir viendo en los diferentes vértices cuáles son las flechas. Por ejemplo, de la estación 3 sale una flecha que va hacia la estación 4 y también hay una flecha de la estación 4 que apunta hacia la estación 3, lo que significa es que estas estaciones sí están unidas a través de líneas telefónicas, por lo cual vemos que son los mismos datos que nos proporciona la tabla. O sea, este grafo representa o proporciona datos los cuales se encuentran en esta misma tabla. Ahora bien, como ya tenemos la representación de una gráfica dirigida, ahora haremos una representación matricial partiendo de esta gráfica dirigida. Vamos a retomar lo que es el grafo que teníamos, que es este, y construimos una matriz A, donde cada vértice, cada uno de estos vértices será una fila y las flechas o las direcciones a las que apunten o sea, las aristas serán las columnas. Cuando tengamos una flecha que apunte hacia un vértice, le daremos el valor de 1. Y si no hay ninguna flecha que apunte hacia un vértice, pues en la matriz tendrá un valor de 0. Observamos que el vértice 1 tiene una flecha apuntando hacia el vértice 2, por lo que tendrá componentes 1,2, tal y como se muestra aquí, 1,2, aquí está, entonces por eso posicionamos el 1. Sin embargo, no hay ninguna otra flechita del vértice 1 que salga hacia otro vértice, por lo tanto, vamos a rellenar la matriz con 0. El vértice 2, por ejemplo, tiene una arista que apunta hacia el vértice 1, por lo cual tendrá componentes 2,1. Tendrá componentes 2,1, que es este, 2,1. Y también del vértice 2 sale otra arista que apunta hacia el vértice 5. Aquí observamos que está esta flecha que apunta hacia este vértice 5. Por lo tanto, tendrá componentes 2,5, como observamos aquí, 2,5. Entonces, como ya no tiene más aristas o flechas que apunten hacia otro vértice, pues completamos la matriz con ceros. Y así sucesivamente es como vamos a ir completando esta matriz según los vértices y las direcciones que éstas toman. Al completar esta matriz, pues nos podemos dar cuenta de la utilidad que éstas tienen para la resolución de problemas de tablas y grafos. Como pudimos observar, partimos de un problema, de una situación cotidiana representada con datos en una tabla. Al principio teníamos una tabla con unos datos. Luego, esa tabla la logramos pasar a representación gráfica y posteriormente esa representación gráfica la llevamos a una matriz. Estos datos abstractos que aquí teníamos los representamos a una matriz que la denominamos A. Aquí observamos otras formas de representar gráficas con matrices y viceversa, o sea, de una matriz a una gráfica. Podemos ver que tenemos esta matriz A y esta matriz A la podemos representar por medio de una
de una gráfica, o sea, de un grafo. O sea, los valores de esta matriz las podemos llevar hacia un grafo. Igual de manera, de una gráfica podemos llevar a una matriz. Tenemos esta gráfica. Entonces, la podemos convertir a esta matriz con los valores que veamos, con los valores abstractos que tiene esta gráfica, la podemos convertir a lo que es una matriz. Entonces, aquí lo que se mira es la relación cercana y necesaria que el álgebra lineal tiene a través de las matrices para la resolución de problemas de la vida cotidiana, ya que hemos ido asociando situaciones de la vida cotidiana con gráficas y con matrices que están bien ligadas, como dijimos, a lo que es el álgebra lineal. Y que también estos grafos juegan un papel importante, ya que destacan patrones de secuencia. Estos patrones de secuencia de estas gráficas dirigidas destacan y expresan relaciones entre elementos de diversas índoles. Bueno, partiendo de estos conocimientos que hemos ido adquiriendo, a continuación veremos el ejemplo 2.8.5, el cual se encuentra en el libro de Stanley Grossman, denominado Álgebra Lineal, séptima edición. Este es un problema de sociología para estudiar interacciones grupales, ya que en muchas situaciones de nuestra naturaleza, algunos individuos dominan a otros. Este dominio puede ser tanto físico como intelectual o emocional. Analizaremos la situación de que incluye a 6 personas en donde un sociólogo identificó quién domina a quién. Esto fue a través de pruebas psicológicas, cuestionarios o simplemente observación. Para analizar este dominio, contamos con lo que es una gráfica dirigida. Tenemos esta gráfica dirigida, donde encontramos a las 6 personas. Aquí están las 6 personas y lo que la persona 1, P1 muestra la persona 1, P2 la persona 2, P3 la persona 3, P4 la persona 4, P5 la persona 5. Según este grafo, como podemos visualizarlo, la persona 2 es quien tiene dominio sobre las personas 4 y las personas 5, ya que tiene una flecha anotando hacia ella. Entonces, esta persona es la que tiene dominio sobre ella y sobre ella, quien a su vez la persona 4 tiene dominio sobre las personas 1 y las personas 3, tal y como observamos de aquí, de esta persona 4 salen dos flechas, uno hacia la persona 1 y otra hacia la persona 2, con lo cual vemos que tiene dominio sobre ellas. Y también observamos que la persona 5 tiene dominio sobre la persona 3, quien a su vez la persona 3 tiene dominio como la persona 6, tiene dominio con la persona 6. Esto es lo que representa esta gráfica. Sin embargo, existen hechos no tan visibles que se pueden encontrar en esta gráfica. Hay muchas cosas que esta gráfica nos quiere decir también y que podemos investigarlo de otra manera. Por ejemplo, la persona 1 está siendo dominada por la persona 4 y quien a su vez, esta persona 4 está siendo dominada por la persona 2. Entonces, podemos ver que la persona 2 ejerce un control indirecto sobre la persona 1. ¿Ve? Aquí podemos observar este control indirecto. A esta forma indirecta la vamos a llamar cadena. También observamos que la persona 6 es dominada por la persona 3, quien es dominada por la persona 4 y quien a su vez es dominada por la persona 2, lo cual también a esta forma de dominar la vamos a llamar cadena y más adelante veremos lo que significan estas cadenas. Por el momento, retomamos lo que es la gráfica dirigida que teníamos y la convertimos a una representación matricial, donde cada persona, cada una de las 6 personas es un vértice. Perdón, cada una de las personas se posiciona en filas
Y las flechas, o sea, las aristas las vamos a posicionar como vértices. Entonces, a los vértices que les llegue una flecha tendrán el valor de 1 y a los vértices que no salga de esos vértices ninguna flecha tendrán el valor de 0, tal y como veíamos en un ejemplo anterior. Vaya, por ejemplo, observamos que de la persona 1 no sale ninguna flecha. Observamos, no sale ninguna. Por lo tanto, en la representación matricial no tendrá ningún valor, por lo tanto todos serán valores 0. De igual forma, de la persona 6 no sale ninguna flecha, por lo tanto tendrá valores de 0. Sin embargo, de la persona 2 sí observamos que salen dos flechas, uno para la persona 4 y otro para la persona 5. Entonces vemos que la persona 2 que se encuentra en esta fila, pues le salen flechas hacia la persona 4 que está en este eje vertical y hacia la persona 5 quien se encuentra aquí también. Entonces le ponemos el valor de 1. A partir de aquí es donde veremos otra forma más específica de representar grafos, ya que es posible mandar un mensaje entre dos o tres vértices. Aquí nos saltamos uno, nos saltamos, aquí vamos de este vértice hacia este vértice y de este vértice hacia este vértice. Entonces es posible mandar un mensaje bastante directo, ¿verdad?, hacia otro vértice. A esta forma de mandar mensajes se le conoce como la ruta del vértice a otro, la cual denominamos cadena. Ejemplo de ello, podemos ver la trayectoria de la persona 2 hacia la persona 3 o persona 1 se le llama cadena porque atraviesa por dos aristas. ¿Qué quiere decir esto? La trayectoria de la persona 2 hacia la persona 3 o hacia la persona 1 proviene de aquí. De persona 2 nos vamos hacia la persona 4 y luego hacia la persona 1. De la persona 2 nos vamos hacia la persona 4 y luego hacia la persona 1. Esto hacia la persona 3. Esto se denomina como segunda cadena porque pasó por dos vértices. Aquí venimos, un vértice, venimos, otro vértice, o sea, dos vértices. De igual forma, aquí está la persona, nos venimos por aquí, un vértice. Nos cruzamos para acá, otro vértice. También a la trayectoria de la persona 2 hacia la persona 6 vemos que están alejadas, o sea, están de extremo a extremo. Sin embargo, a esta trayectoria le podemos denominar como tercer cadena, porque atraviesa por tres aristas. Por ejemplo, atraviesa por aquí, que es una, se va para acá, que es otra, y se viene para acá, que es otra, o sea, tres cadenas. También esta persona está dominando a esta, la cual está dominando a esta y la cual está dominando a esta. O sea, tenemos 1, 2 y 3, o sea, tres cadenas porque atraviesa por tres aristas. En general, una trayectoria que atraviesa por n más 1 aristas, las cuales atraviesan por n más 1 vértices, se denominan como cadena. A esto es lo que nos referíamos con decirles cadena. De lo anterior, podemos decir que las cadenas determinan quién domina a quién, o sea, quién tiene el control directo o indirecto sobre quién. Entonces, continuando con el ejemplo de las personas, lo que hemos venido haciendo con el ejemplo de las personas, de quién domina a quién, retomaremos lo que es la matriz A, donde vamos a visualizar la segunda cadena a partir de esta matriz A original. Para determinar quién tiene el control directo o indirecto sobre quién, solo es necesario calcular las potencias de la matriz de incidencia, esta matriz A. Es decir, vamos a ver la segunda cadena. ¿Cómo es la segunda cadena? Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar nada más esta matriz A por ella misma. La vamos a multiplicar por ella misma para obtener una matriz A de dos potencias para visualizar que esta matriz A de la segunda potencia lo que nos va a dar es la segunda cadena, quien ejerce un control de segundo orden. Si comenzamos a multiplicar esta matriz, sabemos que la multiplicación es fila 1, columna 1,
fila 1, columna 2, fila 1, columna 3, fila 1, columna 4 y así sucesivamente hasta completar toda la multiplicación. Entonces, lo cual nos llevará hacia el resultado de otra matriz de dimensiones 6 por 6, que aquí tenemos esta matriz. Lo que nos quiere decir esta matriz de segunda potencia o de segunda cadena es que visualizamos, bueno, en la matriz A observamos que la persona 2 tiene dominio directo con las personas 4 que está en la columna 4 y con la persona 5 que está en la columna 5. Eso es lo que nos decía nuestra matriz original, que tenía un contacto directo con estas personas. Entonces, la matriz A2, observamos que la misma persona 2 tiene un control, pero indirecto o de segunda cadena, una vez con la persona 1. La persona 2, como veíamos también en el grafo, la persona 2 tiene un control indirecto una vez con la persona 1, tal y como lo veíamos aquí, o sea, una cadena, una segunda cadena. Y también observamos que tiene un control indirecto dos veces con la persona 3, o sea, de la columna 3. Dos veces con la persona 3. Perdón, con la columna 3. Entonces, observamos que dos veces. ¿Qué es lo que quiere decir? Como lo analizábamos anteriormente. La persona 2 tiene un control indirecto dos veces, porque se puede venir aquí y llegar hasta aquí, o también se puede venir de aquí hasta acá. Entonces, tiene un control de segundo orden dos veces con la persona 3, la que se encuentra en el vértice 3, porque se puede ir tanto de un lado como de otro. Eso es lo que nos quiere decir esta segunda matriz de segunda potencia, el segundo control que tiene la persona 2. Aquí vemos que domina la persona 2. Ahora bien, vamos a visualizar una tercera cadena, porque sí existe una tercera cadena. ¿De qué forma? Pues vamos a multiplicar la matriz original A con la matriz de segunda potencia para obtener esta tercera cadena, o sea, un tercer dominio. Recordemos que la multiplicación es fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 1, columna 3 y así sucesivamente. Entonces, al hacer esta multiplicación, vamos a obtener una matriz A3, o sea, A de tercera potencia o A de tercera cadena, la cual tiene dimensiones siempre de 6 por 6. Pero, ¿qué visualizamos en esta cadena? Bueno, lo que observamos es que hay muchos ceros, pero tenemos nada más un número, solo hay un número en esta cadena, que es el componente 2,6. Aquí está 2,6. ¿Qué es lo que significa? Bueno, como es una matriz de tercera cadena, lo que significa es que la persona 2, que es la que se encuentra en esta fila, tiene un control indirecto en la persona 6 dos veces. Eso es lo que significa este 2, que la persona 2 tiene un control indirecto de tercer orden con la persona 6, tal y como lo podíamos visualizar en el grafo. Aquí tenemos la persona 2, tiene un control indirecto o de tercer orden con la persona 6, dos veces es lo que nos dice esto. O sea, la persona 2 controla a la persona 5, quien a su vez controla a la persona 3 y quien tiene control sobre la persona 6. O bien la persona 2 tiene control sobre la persona 4, quien tiene control sobre la persona 3 y quien tiene control sobre la persona 6. Eso es lo que nos quiere decir esta gráfica de tercer orden, que la persona 2, como veíamos al principio, o bueno, en este grafo, es que la persona 2 controla a todos, tiene control tanto de primer orden, que son estas dos, la persona 2 tiene control de segundo orden o segunda cadena, que son estos dos, y la persona 2 tiene control de tercer orden con la persona 6, y tal y como lo muestra nuestras matrices. Por lo tanto, esta es la solución de este problema.
Y bueno, para finalizar, en este ejemplo hemos podido comprobar que los elementos o aplicaciones del álgebra lineal son esenciales para establecer relaciones entre diversos problemas de la vida cotidiana a través del uso de matrices. Sabemos que las matrices originalmente fueron utilizadas para resolver lo que llamamos sistemas de ecuaciones lineales, por lo que hemos demostrado que hoy en día las matrices juegan un papel importante en diferentes áreas del estudio, como en la economía o como pudimos observar, como pudimos comprobar que hasta en sociología se utilizan y juegan un papel muy importante las matrices, se utilizan en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana para visualizar diferentes datos. Entonces, bueno, hasta aquí hemos llegado con esta presentación. Esta ha sido una breve presentación sobre estas dos temáticas que son muy importantes en el álgebra lineal. Adjuntamos lo que son unas referencias bibliográficas de donde obtuvimos información para la elaboración de esta clase virtual. Y en nombre de mi compañera Marta María Mejía de Calidonio y su servidora Iris Guadalupe Reyes Esteves, le agradecemos por haber llegado al final de esta clase, esperando que estas temáticas refuercen sus conocimientos, estimados alumnos. Hasta la próxima y muchas gracias.